Aún era temprano, y el cielo amanecía gris cuando Julio cruzó la puerta de la gran obra por primera vez. A la espalda, una vieja mochila descolorida por el tiempo. Dentro, una sencilla lonchera, un par de guantes desgastados y un cuaderno arrugado con algunas notas manuscritas. Era su primer día como ayudante de albañil. Un nuevo comienzo tras muchos no y puertas cerradas. Julio provenía de un entorno difícil. Desempleado durante más de un año, mantuvo solo a su madre enferma y a su hermana menor. Incluso con el corazón acelerado y la vista cansada, mantuvo la mirada firme. Llegó en silencio, observando atentamente todo a su alrededor. Los camiones maniobrando, los trabajadores hablando en voz alta, el olor a cemento fresco en el aire. «Otro más que estorba», murmuró un sirviente al verlo pasar. Otro lo señaló y rió. «Con esa mirada perdida, no durará ni una semana». Julio lo oyó, pero no respondió. Simplemente se ajustó la gorra gastada, se abrochó el yelmo y buscó al capataz. «Señor Julio Almeida, me llamaron para empezar hoy». El capataz, un hombre de brazos cruzados, camisa sudada y aspecto experimentado, no respondió con entusiasmo. Simplemente señaló con la barbilla. «Empieza por limpiar esa zona de allá, luego veremos si sirve de algo». Julio asintió y se fue. Fue en ese momento, todavía sin saberlo, que su camino se cruzó con el de uno de los hombres más temidos y admirados de la obra, ingeniero Leandro Braganca, bien vestido, bien afeitado, con la tableta en la mano, conocido por su postura rígida y su desprecio por cualquiera que no fuera educado. Cuando vio a Julio midiendo el espacio con una cinta métrica de madera, Leandro no pudo resistirse. «¿Estás jugando a ser ingeniero, novato?» Algunos trabajadores se rieron. Julio, avergonzado, bajó la mirada. No dijo nada. Ese día trabajó el doble. Limpió, cargó, ordenó. Sudó en silencio. Aprendió en silencio. Y aunque nadie lo viera, cada paso que daba dejaba huella. ¿Y qué no sabía el ingeniero Leandro? El problema es que aquel albañil nuevo, con la camisa sudada y las manos callosas, estaba a punto de dar una lección que ningún diploma puede dar. Los días siguientes fueron una época de aprendizaje silencioso para Julio. Siempre llegaba antes que los demás, observaba cada movimiento de los trabajadores más experimentados y tomaba notas mentales. Mientras muchos aprovechaban sus descansos para descansar o charlar, él recorría la obra, prestando atención a los detalles: plomadas, nivelación, herrajes, inclinaciones. Pero su silencio parecía incomodar a algunos. Quizás era su actitud reservada, o quizás su dedicación, que contrastaba con el ambiente de bromas y burlas que impregnaba el ambiente. Una húmeda mañana de martes, el ingeniero Leandro decidió tener una breve reunión con los trabajadores. Era día de inspección y quería asegurarse de que todos estuvieran en regla. Los trabajadores se reunieron a su alrededor, muchos aún con palas y paletas cubiertas de masilla. Leandro, con la tableta en la mano y una postura rígida, comenzó su discurso. «Esto no es broma. Cada uno tiene su papel. Si no entiendes lo que haces, es mejor no estar aquí. No quiero errores». Fue en ese momento que Julio, al ver el plano de los cimientos proyectado en la placa, notó algo extraño. Un pequeño detalle en la alineación de las columnas parecía descuadrado. Era sutil, pero lo había notado el día anterior, al medir el terreno con una simple regla. Julio levantó la mano tímidamente. «Ingeniero, con todo respeto, la alineación de esta columna me parece un poco desalineada. Si se fija bien, puede ver que...» Leandro lo interrumpió con una risa seca y burlona. «Miren, chicos, el albañil ahora es topógrafo. ¿Quién te dio permiso para revisar los planos, muchacho?» La risa estalló por todos lados. «Tráele la tablet, ingeniero», gritó alguien de fondo, seguido de risas. Julio sintió que le ardía la cara. No sabía dónde poner las manos. Leandro se acercó, lo miró de cerca y dijo en voz alta para que todos pudieran oír:
Aquí, amigo mío, trabajamos con cálculos, no con la mirada de un trabajador autoproclamado. Si quieres hablar, primero estudia. Luego puedes intentar corregirme. Julio asintió y retrocedió 2 pasos. La vergüenza lo quemaba por dentro. Pero en lugar de reaccionar con ira, respiró hondo y volvió al trabajo. Sabía que allí gritar no serviría de nada. El respeto, pensó, no se exige, se conquista, y él estaba dispuesto a conquistarlo, ladrillo a ladrillo, silencio a silencio, verdad a verdad. El trabajo continuaba a un ritmo acelerado. El calor abrasador azotaba los cascos de los trabajadores, mientras el sonido de las hormigoneras y los martillos llenaba el aire. Julio, como siempre, permanecía en silencio, trabajando el doble, observándolo todo. Incluso después de la humillación pública, no se dejó abatir. Al contrario, la vergüenza se convirtió en combustible. Llegaba incluso antes y se iba más tarde que los demás. Tenía una curiosa costumbre. Al final de cada jornada, recorría solo la obra, como si inspeccionara algo que nadie más podía ver. Y fue en esa rutina que empezó a notarse. Pequeñas grietas. Grietas capilares que aparecen cerca de los cimientos. Pequeñas bolsas de humedad formándose en las esquinas. Y una ligera pendiente en el piso, recién hormigonado en el lado norte de la estructura. Julio frunció el ceño. Eso no era normal. Y peor aún, coincidía exactamente con el pasaje que había mencionado días antes. Con el corazón apesadumbrado, decidió hablar con el capataz de la construcción. «Señor, disculpe la intromisión, pero el hormigón cerca del salón de fotos está empezando a ceder. El desagüe no funciona. Podría ser un problema». El maestro meneó la cabeza con impaciencia. «Oye, chaval, para allá. Esto lo aprobó el departamento de ingeniería. El hormigón nuevo siempre se asienta un poco. Deja de buscarle defectos a todo». Julio se mordió el labio. Si decía algo más, lo podrían echar, y necesitaba ese trabajo. Así que se quedó callado, pero no se rindió. Empezó a anotarlo todo en una vieja libreta azul que guardaba doblada en el bolsillo del pantalón. Allí anotaba fechas, medidas, anomalías, detalles que pasarían desapercibidos para los ojos apurados, pero no para los suyos. Mientras algunos se burlaban de él por no reírse de los chistes, Julio se quedaba callado para estudiar. Mientras otros se burlaban de su cuaderno, él llenaba sus páginas con verdades que tarde o temprano gritarían. Y lo que nadie sabía, porque debajo de ese hormigón recién vertido estaba creciendo algo mucho más peligroso. Una tragedia silenciosa que solo unos ojos atentos podían percibir. Pero nadie quería verlo, porque era más fácil reírse del novato que admitir un error. El ambiente en la obra era diferente. El olor a pintura fresca se mezclaba con el nerviosismo en el aire. Ese viernes, la obra recibiría una visita importante. La junta directiva de la constructora vendría a evaluar el progreso del proyecto. El día anterior, todos se vieron obligados a trabajar horas extra para embellecer el lugar. Se recogieron herramientas, se reorganizaron los andamios y se reemplazaron las señales de seguridad. Era como maquillar una casa con grietas. Todo era hermoso por fuera, pero por dentro reinaba una silenciosa inestabilidad. El ingeniero Leandro estaba radiante. Su uniforme nuevo apenas tenía arrugas. Su tableta estaba llena de gráficos coloridos, horarios actualizados y números perfectos. Mientras sus compañeros limpiaban los pasillos, Julio observaba con preocupación. La grieta en los cimientos norte había crecido. Ahora, con la humedad, parecía aún más profunda. El hormigón se hundió ligeramente bajo el peso de algunos trabajadores. Esa mañana, ni siquiera hizo falta que saliera el sol. Se formaban nubes oscuras en el horizonte. El pronóstico anunciaba fuertes lluvias para el resto del día, y eso solo aumentó su angustia. Cuando llegaron los directores, hombres con corbata, mujeres con tacones, todos acompañados de técnicos y portapapeles, Leandro los recibió como un director recibe a su orquesta.
Bienvenidos a nuestra futura sede. Como pueden ver, todo va según lo previsto. De hecho, antes de lo previsto. La delegación recorrió los sectores mientras él mostraba hojas de cálculo y citaba normas técnicas. Habló de hormigón con porcentajes, de estructuras con precisión, de equipos con entusiasmo, y Julio observaba desde lejos, con el corazón latiendo aceleradamente, porque cada paso que daban los visitantes era sobre una base inestable. Fue entonces cuando lo vio. La grieta principal ahora formaba una línea continua. Con cada nuevo paso, el hormigón respondía con un ligero sonido hueco. Era el límite. Julio sabía lo que tenía que hacer. Tragó saliva con fuerza, respiró profundamente y caminó hacia el grupo. Disculpe, perdón por interrumpir. Todos se dieron la vuelta. El ingeniero Leandro se quedó congelado. ¿Quién llamó a este muchacho aquí?, murmuró entre dientes. Pero uno de los directores, intrigado, le hizo una señal a Julio para que continuara. No quiero molestarte, pero creo que deberías ver esto. Señaló la base agrietada. Los técnicos se acercaron, se arrodillaron, midieron, miraron, llamaron a otros. El entorno cambió en un abrir y cerrar de ojos, de la risa y la calidez, al murmullo y la preocupación. ¿Quién aprobó esta nivelación?, preguntó un director mirando a Leandro. Está dentro de los rangos permitidos, balbució. Eso no es variación, respondió uno de los ingenieros técnicos. Es asentamiento. El terreno está cediendo. Un silencio penetrante se apoderó de todo el lugar. Julio se quedó quieto, con las manos temblorosas, pero la postura firme. Él no había gritado. No hubo ninguna humillación. Él no había contraatacado, simplemente demostró la verdad, y ahora nadie podía ocultarlo más. El ingeniero Leandro intentó explicarse, pero sus palabras sonaron huecas. Los gráficos de la tableta ya no impresionaban a nadie. Uno a uno, los técnicos señalaron fallas. En la cimentación, en el drenaje, en la nivelación. Los registros de calidad estaban incompletos. Algunos pasos se habían realizado de forma precipitada, sin una verificación real. Todo lo que Julio había notado en silencio durante semanas, ahora estaba siendo confirmado por profesionales de la propia Junta. Esto podría ceder con lluvias fuertes, dijo un técnico con seriedad mientras examinaba la parte afectada. Y según el pronóstico, esa lluvia llegará esta noche. La tensión en el aire era palpable. Uno de los directores miró directamente a Julio. ¿Cómo te diste cuenta de eso, muchacho? Julio humildemente respondió. Solo observé. Anoté todo lo que vi. No soy ingeniero, pero creo que cuando caminamos sobre la tierra a diario, aprendemos a escuchar cuando nos dice que va a ceder. El grupo guardó silencio. Leandro, avergonzado, mantuvo la mirada fija en el suelo. ¿Cómo te llamas? Julio Almeida, señor. El director asintió. Julio. Si no hubieras dicho nada, esto se habría convertido en un problema muy serio. Acabas de evitar una gran pérdida y además demostraste que quienes están en la obra pueden ver cosas que nadie más puede. ¡Felicidades! Julio bajó la mirada en señal de respeto. A su alrededor, los trabajadores que antes se habían burlado de él, ahora intercambiaban miradas incómodas. Uno de ellos incluso ocultó la sonrisa que se le había formado, no por burla, sino por admiración. ¿Y Leandro? Leandro estaba pálido, allí, delante de la junta directiva, del equipo y de toda la obra. El ingeniero jefe se encontró desenmascarado, sin que Julio levante la voz, sin humillarlo, sin represalias. La mayor humillación surgió del silencio, de coraje, de humildad. La visita había terminado. Los coches de lujo de la junta directiva ya salían de la obra, pero el ambiente permanecía envuelto en un extraño silencio. Ya no se trataba del bullicio de las bromas y los comentarios maliciosos. Era el peso de la reflexión colectiva. El ingeniero Leandro seguía allí de pie, con los brazos cruzados, el rostro más pálido que el casco que llevaba. Lo habían tomado por sorpresa, pero sobre todo lo habían golpeado donde más le dolía, su orgullo. El capataz se acercó a Julio. Por primera vez,
no con indiferencia. Mira, perdón por no haberte escuchado antes. Tenías razón desde el principio. Julio simplemente asintió. Solo quería ayudar, señor. No lo sé todo, pero he aprendido que hay que mirar con cuidado antes de meter la mano. Y si ves que algo anda mal, tienes que decir algo, aunque se rían. Leandro, que había escuchado la conversación desde lejos, respiró hondo. Se acercó visiblemente avergonzado. Julio, sobre lo que pasó, sobre antes, yo, dudó. Gracias, por hoy. Era importante. Julio no respondió de inmediato. Miró al ingeniero a los ojos. No había odio ni vanidad en ellos, solo la serenidad de quien siempre reconoció su propio valor. Construimos con cemento, doctor, pero si no tiene humildad, ninguna estructura puede mantenerse en pie. Leandro no pudo responder. Simplemente negó con la cabeza y se alejó. Eso dolió más que cualquier grito. Al día siguiente ocurrió algo curioso. El capataz de construcción, al comprobar el cuadrado de un muro, gritó: «Julio, ¿me acompañas a mirar? Revisa esta alineación, por favor». Y más tarde el propio ingeniero Leandro se le acercó con la tableta en sus manos. «Hay un detalle en esta planta. Quería ver si notabas lo mismo que yo. Era sutil, discreto, sin discursos, pero quien prestara atención vería. Allí nacía el respeto. No por obligación, sino por reconocimiento. Y eso, ningún diploma en el mundo enseña eso. El trabajo continuó durante los siguientes días, pero algo había cambiado. No solo el ambiente ni el ritmo, sino la expresión de sus rostros. Los compañeros que antes pasaban junto a Julio sin siquiera saludarlo, ahora lo llamaban por su nombre. El sirviente que antes se burlaba de él en voz baja, ahora lo llamaba discretamente: «Julio, ¿puedes revisar esta plomada conmigo?». El capataz, que antes había sido tan severo, empezó a incluirlo en reuniones rápidas de alineación, y el ingeniero Leandro, aunque todavía evitaba ciertas demostraciones públicas, solía llamarlo para que diera un paseo silencioso por la obra, señalando detalles, haciendo preguntas y pidiéndole su opinión. Julio no cambió su forma de ser, siguió siendo el mismo, tranquilo, observador, trabajador. Llegaba temprano, se iba tarde, lo anotaba todo. Pero ahora lo que antes se consideraba exageración o novedad se ha convertido en una referencia. No necesitaba decir: «¿Ves cuánta razón tenía?». No había necesidad de restregarle nada en la cara a nadie, porque el respeto construido en silencio no necesita aplausos. Se impone con presencia, con actitud, con constancia. La humildad de Julio había desprendido la burbuja de la vanidad. Había demostrado que nadie, por muy cualificado que estuviera, tenía derecho a menospreciar a otro, especialmente a quienes estaban allí todos los días, bajo el sol, bajo el cemento, bajo el peso literal de la construcción. Una mañana, mientras comprobaba la alineación de una pared, Julio oyó una voz detrás de él. «Julio, ¿puedes echar un vistazo aquí conmigo?». Era Leandro, esta vez sin sarcasmo, sin arrogancia, solo un profesional pidiendo apoyo a otro. Julio se giró, asintió y caminó a su lado. Dos hombres, dos mundos, dos aprendizajes diferentes, pero ahora al mismo nivel, en el mismo piso. Era viernes. La jornada laboral estaba llegando a su fin y el sol doraba las estructuras de la obra como si pintara una medalla en cada pared erigida. El polvo en el aire parecía bailar con más ligereza ese día. Una atmósfera de alivio y unidad se había apoderado del lugar. El capataz, hombre de pocas palabras y rostro severo, reunió a los trabajadores junto al contenedor de herramientas. Se había improvisado una barbacoa con la ayuda de todos. Música suave, refrescos fríos en una hielera de poliestireno, risas discretas. «Chicos, antes de terminar quería decirles algo», comenzó sosteniendo un vaso de plástico con refresco. «No siempre nos damos cuenta cuando un maestro entra en una obra. A veces llega con el casco sucio y una mirada tranquila. A veces no tiene título, pero tiene coraje y ojos que ven lo que nadie quiere ver». Todos guardaron silencio. «Julio,
esto es para ti. Gracias. Los trabajadores aplaudieron con sinceridad. Julio sonrió tímidamente. Tomó su gorra y la echó ligeramente hacia adelante, como agradeciendo a alguien que no sabe cómo manejar los cumplidos. No necesitaba trofeos, ni siquiera posiciones. Lo que había logrado era invisible, pero concreto: respeto. Leandro, inclinado unos pasos, simplemente observaba. Ese joven, a quien había humillado delante de todos, era ahora la referencia silenciosa de la obra. Y no por superioridad, sino por su porte. Al final del día, Julio se apartó un momento y observó la obra. Las paredes, los pisos, las vigas, todo se mantenía firme como debía ser, pero lo que sentía allí no era solo orgullo por una construcción física, era otra obra la que estaba allí, el más difícil de todos. La hecha con ladrillos de humildad, columnas de ética y concreto de dignidad. Y él lo sabía, nadie podría jamás derribar esto. Deja tú cómo. Comenta a continuación desde qué ciudad estás mirando y principalmente suscríbete al canal. Aquí construimos más que vídeos, revelamos historias de coraje, respeto y superación. Comparte esto con alguien que necesite un recordatorio de que la humildad no es una debilidad. Es la base más sólida que existe. Hasta la próxima historia.